La forma está dada por la acción del miembro superior, ¿ya? Entonces, hay personas, pues, que tienen una hipoplasia de la clavícula, hay personas que nacen sin clavícula también, y la clavícula es la primera hueso que se empieza a osificar. Entonces, tiene dos caras, dos bordes, un borde anterior, uno posterior, y dos extremidades. Una extremidad external y una extremidad acromial. Entonces, si nosotros vemos por la parte superior, vemos que en la parte proximal está la inserción del esternocleidomastoideo, que debería llamarse esternocleido-occipitomastoideo. Y hacia adelante, la inserción anterior del pectoral mayor. Si lo vemos ya hacia el extremo acromial, tenemos el músculo deltoides. Y se esboza ahí el músculo trapecio. Entonces, la unión de esta parte proximal es una articulación sinovial, en cambio la de acá, la del extremo distal, es una articulación plana. Si vemos en la cara inferior, vemos que hay un surco en la parte media, o sea, en la parte proximal hacia el externo, para el músculo subclavio. Y en la parte distal hay dos ligamentos, una línea trapezoide y un tubérculo conoideo. También se ve la inserción del músculo subclavio, que es un poco desarrollado, y hacia la parte interna anterior está el esterno-ioideo, o sea, de los músculos pretraqueales, pretraqueales. En el borde anterior, repitiendo, está el pectoral mayor hacia la parte media y el deltoides hacia la parte posterior, hacia la parte distal, hacia la parte acromial. Entonces, este hueso está en constante remodelación. En el borde posterior, ¿no? Tenemos el músculo trapecio, ¿no? Que forma la región, pues, la región ya del dorso. Entonces ahí, repitiendo, hay una extremidad external y una extremidad acromial. Hay una concavidad posterior en la parte más interna y una concavidad anterior. Este hueso, por ejemplo, si es como la mandíbula, o sea, la forma está adaptada a la función. La forma está adaptada a la función. En las personas diestras, este hueso está más desarrollado que en las personas zurdas. Y en las zurdas, al revés, es el del lado izquierdo. Entonces, deben saber reconocer en el hueso si es derecho o izquierdo, ¿no? Es una condición, eso hay que saber reconocer. Ahora, en su configuración interna tenemos hueso esponjoso y con una lámina de tejido compacto. Y los extremos son tejido esponjoso. Entonces, todas estas líneas óseas del tejido esponjoso están en constante remodelación. Y si hay una fractura, generalmente en los niños es fractura en tallo verde, y en los adultos, depende de la fuerza del impacto, puede haber desplazamiento. En el caso que haya desplazamiento grosero, generalmente pues se operan esos casos, pero en niños y jóvenes generalmente se pone una reducción en la posición anatómica y un vendaje. Entonces la clavícula, como dijimos ayer, es el primer hueso que se empieza a osificar.
Tenemos ahora la escápula. El omóplato es un hueso triangular que está en la parte de atrás y está adosado al músculo, tiene uniones musculares hacia la región dorsal. Entonces, en la cara anterior tenemos la fosa subescapular donde va el músculo subescapular. El músculo subescapular se inserta en toda la fosa subescapular y se va hacia el troquín. Hay que ver que es un rotador interno, es un rotador interno. En cambio, los de la parte posterior que van a la parte de arriba son rotadores externos. Entonces, el subescapular, entre comillas, es un rotador, pero es interno. En cambio, los que vamos a ver a continuación, el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, son rotadores externos. Y estos tres últimos forman lo que se llama el manguito rotador, el subescapular no, pues, porque ese no está incluido en ese manguito, que a veces se puede romper. Entonces, en la cara posterior tenemos un agujero que es la escotadura escapular, ¿no? Por donde entra el nervio y los vasos que van a inervar el nervio al músculo supraespinoso, al infraespinoso, ¿no? Entonces, es de suma importancia ese nervio que entra por el agujero o la escotadura escapular. Eso tenemos en el borde superior, destaca pues la apófisis coracoides. En el borde medial, ¿no? Tenemos ahí también va a haber inserciones musculares que vamos a ver de acá. Y tenemos la cavidad glenoidea. Hay que ver que la cavidad glenoidea, sin estudios tomográficos que se ha hecho, puede, dependiendo de la actividad y la actividad o pasividad, la cavidad glenoidea puede inclusive ir adoptando la forma de anteversión o retroversión en relación al plano de la escápula completo. Ya, entonces, como se ve la unión en el hombro, esta de la articulación es una unión que está unida por ligamentos, por elementos activos y elementos pasivos. Tenemos abajo el infraespinoso y en el borde externo o axilar, el tríceps, el redondo menor y abajo el redondo mayor. Y en la punta justo cruza el dorsal ancho. Hacia el borde vertebral tenemos el romboides mayor, luego el romboides menor y luego el elevador de la escápula. Entonces hay que ver que hay fuerzas que son contrarias, ¿no? Fuerzas contrarias. Entonces, unos llevarán el omóplato hacia afuera, otros llevarán el omóplato hacia afuera y abajo, otros llevarán hacia arriba y adentro, hacia adentro. Entonces, el labrum glenoideo son sustancias agregadas que aumentan y mejoran la posibilidad de la inserción de la cabeza del húmero. Coracoides, pues, significa pico de cuervo, ¿no? Esa es la cara anterior y ese está en el borde superior. Entonces, si se preguntan qué elementos se palpan, por ejemplo, la apófisis coracoides, el acromión es palpable, ¿no? El borde vertebral, en algunos casos, en la persona muy delgada, el borde axilar casi no se palpa porque está recubierto de músculos, ¿no? Y los ángulos, ¿qué elementos hay en los ángulos? En el súpero externo, en el en el inferior, y en el otro es en el súpero interno. Esos son los ángulos, sobre todo el más importante, bueno, todos son importantes, pero el más importante es el que aloja el súpero externo, donde se inserta la cavidad glenoidea
y ahí se inserta la cabeza húmera. Entonces es un hueso plano, constituido de tejido óseo compacto. Sin embargo, hay una fina capa de tejido esponjoso. Entonces, en general, en todo hueso, cualquier eminencia, a ver, vamos a ir viendo, a ver, Castillo Granizo, ¿estará por ahí? No. Castillo Granizo. Sí, doctor, dígame. ¿Qué puede decir de las eminencias del acromión, de la cavidad glenoidea, de todas las eminencias que hay en cada hueso? ¿Qué quiere decir? Embriológicamente, pues, ¿no? Quiere decir que ahí ha habido un núcleo de osificación. Hay núcleos de osificación primarios y hay núcleos de osificación secundarios. Bueno, entonces, acá vamos a pasar al húmero. Pero antes, a ver si regresa. Bueno, avanzamos con el húmero. Yo recuerdo que hubo un caso, así como para variar y para que se estén atentos, de un paciente que le metieron un balazo debajo de la clavícula y fracturaron el omóplato, ¿ya? El omóplato se partió, pero además se seccionó la arteria axilar, que en ese rato ya era transicionando para subclavia, y se paralizó el brazo, o sea, se lesionaron los 3 troncos del plexo braquial. Ese de la vida real, eso nos ha tocado a nosotros. Y ese paciente llegó una noche de guardia a un equipo X, 3 de la mañana. Ya, conforme avancemos, le voy a continuar el caso, ¿ya? Entonces, el húmero es un hueso, tiene 2 caras, ¿no? Tiene hacia arriba está la cabeza del húmero, donde queda el cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico es el que le da la vuelta acá, y el cuello anatómico más bien es el cuello que está más abajo. ¿Ya? Entonces, acá parece que hubiera sido rotado este hueso, y tiene un canal de torsión, y tiene un ángulo de rotación, ¿no? Entonces, esta rotación, a ver, así, Guerra, Torres, Rachels, ¿sí está? Juan Latorre. Son preguntas así sueltas a modo de asistencia. O sea, si no contestes que no está, pues así de fácil. Meca, Aguilar. Meca es, ¿no? Presente. Ya Meca. Esa rotación del brazo, donde rota la extremidad y se coloca con la palma mirando hacia adentro, esa rotación explica ese canal de torsión. ¿En qué etapa cree que se ha dado esa rotación? ¿En la etapa embrionaria o en la etapa fetal? Embrión es hasta los 2 meses completos, ¿no? Para ayudar. Es en la etapa embrionaria, acabando la etapa embrionaria. Luego, el miembro superior se va desarrollando en sentido próximo distal, y hay una serie de factores genéticos y factores de crecimiento, es todo un mundo, ¿eh? Entren y vean desarrollo del miembro superior, ahí se pierden y hablan unas como alumnas o doctoras bien jovencitas, que es un montón de información ahí. Eso ya lo verán en crecimiento y desarrollo, creo, pero ya pueden ir adelantando a la hora que vean miembro superior o miembro inferior. Bueno, en la parte inferior del húmero tiene forma triangular, acá queda la tróclea, ¿no? Con la epitróclea hacia adentro y el epicóndilo
hacia afuera, ¿no? Entonces, si es forma triangular, tiene pues una cara interna, una cara externa, una punta anterior. Y en el centro tiene el canal de torsión. Yo creo que está más adelante. Entonces, acá tenemos dos tubérculos. En el tubérculo menor hemos visto que se inserta el subescapular, ¿no? Para que rote hacia adentro. Y en el tubérculo mayor, en el tubérculo más externo, es donde se van a insertar el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, que son los rotadores externos. O sea, el subescapular tiene acción opuesta a estos tres últimos. Y ese surco es el surco intertubercular. Y el cuello quirúrgico, fíjense, ahí está en el esquema. Pero ¿dónde se fractura más el húmero? A ver, ¿dónde se fractura más? ¿Se fractura en la cabeza humeral o se fractura ahí donde está? El cuello quirúrgico. Ahí donde se fractura más, entonces ahí es el cuello quirúrgico. Entonces en el miembro inferior es lo contrario. Bueno, ya vamos a ver a la hora de ver el miembro inferior. Ya. Entonces vemos la epífisis inferior donde está la tróclea, que tiene una garganta, donde sirve para hacer la flexión y extensión. La flexoextensión, y tenemos hacia adentro la epitróclea y hacia afuera el epicóndilo. Entonces, en el cóndilo humeral, ahí va la cavidad glenoidea del radio, para que haga la pronosupinación. Pero en la tróclea se une pues al cúbito para que haga la flexoextensión. Y en el epicóndilo medial ahí se insertan los músculos pronatoflexores. Disculpen, estoy apagando el celular. Estoy apagando, ya. Entonces acá tenemos la impresión deltoidea, ¿no? La impresión deltoidea. Y este elemento en amarillo que está en el cuello quirúrgico es el nervio circunflejo. Le da la vuelta completamente, y también los vasos circunflejos humerales le dan la vuelta completamente a la cabeza del húmero. A nivel del tercio medio, en el canal de torsión, va este nervio, es el nervio radial. El nervio radial, que viene del tronco posterior, es el que sirve para extender la muñeca, extiende la muñeca y da actividad a los músculos supino extensores del antebrazo. Entonces, generalmente cuando hay fracturas, porque el nervio acá está pegado al hueso, pero viene desde arriba, del plexo braquial. Cuando hay fracturas de la extremidad superior del húmero, a ver, Mío, Cánova, Keila. Sí, presente. Presente. En una fractura, ¿cuál de los dos nervios se lesiona con más frecuencia? ¿El nervio radial o el nervio circunflejo? En una fractura de húmero, de la cuello quirúrgico. Bueno, pueden lesionarse los dos, pero con más frecuencia yo he visto que más se lesiona el nervio radial. Y entonces el paciente ya, una vez que ya lo han operado, le han puesto su placa con sus tornillos,
me lo mandan, pero ya con la muñeca hacia abajo, o sea, con una lesión radial. Eso es frecuente. Es frecuente la lesión radial. En la extremidad inferior, en la epífisis distal del húmero, vemos acá en el epicóndilo medial, acá baja, ¿cómo se llama? Esta estructura, a ver, amarilla, que es un nervio. A ver, Reyes Góngora. ¿Sí Sí, está? profesor. Sí, profesor, Ya. presente. ¿Qué estructura será esta amarillita esta que estoy señalando? Esta. Si el de arriba es el nervio circunflejo, el de acá es el nervio radial, ¿cuál será? Que cuando nos damos con el codo en la carpeta, nos pasa corriente, ¿no? No siento que en la cara interna le pasa corriente. Sí. Es el nervio cubital, Cubital. Es importante, y como quien dice, si uno se toca acá encima, uno lo siente al nervio, ¿no? Usted puede tocarse con sus dedos y lo siente que corre ahí el nervio. O sea, como quien dice, está a flor de piel. Por eso, en el recién casado, pues en el hombre recién casado, la esposa pone su cabeza ahí en el brazo, duerme con la esposa con su cabeza en su brazo, y es frecuente que lo que se da la parálisis del recién casado, o sea, por compresión del nervio cubital. Entonces está anestesiado los dedos anular y meñique, ¿no? Pero ese es transitorio. Ya después, ya conforme pasan los años, ya cada uno duerme separado, ¿no? Ya se acabaron los abracitos del comienzo, ¿no? Bueno, entonces se va a acordar del nervio cubital por esas dos cosas, porque va pegado a la epitróclea por la cara posterior, y cuando se da uno en un codo de la cara interna, un codazo en la carpeta o en algún sitio duro, siente como corriente. Y lo otro, la lesión esa que es conocida, que se llama la parálisis del recién casado, ¿no? Con eso ya no se olvida del nervio cubital. Ojo que también estos nervios, hay enfermedades como por ejemplo la lepra que es enfermedad bíblica y antigua y qué sé yo. Hay una forma que se llama lepromatosa y una forma tuberculoide, son formas clínicas. Hay una de ellas que se forman nódulos a lo largo de todo el trayecto de estos nervios, ¿no? Entonces esos nódulos se llaman lepromas, y los lepromas están llenos del bacilo de Hansen. Bueno, entonces avanzamos. Todos esos refuerzos son para que se acuerden nomás del nervio cubital, ¿ya? Ahí tenemos en la siguiente las inserciones musculares. Fíjense, el subescapular y el supraespinoso son de acciones opuestas. Ahí tenemos el dorsal ancho con el redondo mayor, son de acciones más o menos similares. El deltoides se inserta en esa impresión ósea que se llama la V deltoidea, es una V colocada, ¿no? Una V deltoidea, V chica. El córaco braquial, que es flexor del brazo. El braquial anterior, que ocupa casi toda la cara anterior. Y hacia la parte externa del hueso tenemos el braquirradial, que es el supinador largo, y los dos radiales externos, primer radial, segundo radial. En el borde interno que mira hacia adentro, hacia la axila, tenemos el pronador redondo y el flexor común. Entonces, los músculos de este lado se llaman pronatoflexores y los de este borde se llaman supino extensores. Nervio radial. Pronatoflexores, nervio mediano y nervio cubital, sobre todo los de los lados del dedo meñique.
Entonces, esa configuración interna, acuérdense, todo eso es pura biomecánica, bioingeniería, se va recambiando según la actividad del paciente, según la actividad. Entonces, todo eso se recambia, hay líneas de fuerza, hay líneas de compresión, hay elementos de distracción, ¿no? Y dependiendo de la actividad del paciente, de su dieta, de sus hábitos, hasta del clima y de la parte genética también, y hasta de su nacimiento, ¿no? Todo eso va a influir. Entonces, la articulación escápulo-humeral, como vimos, está formado, pues, como toda articulación, por una cápsula, dos superficies, ¿no? Un labrum deltoideo, que es el que aumenta la superficie articular, ¿no? Y hay elementos musculares que ayudan a fijar, y elementos tendinosos que ayudan a fijar la articulación. El punto débil es hacia abajo, adelante y hacia abajo. Generalmente cuando hay impactos fuertes, entonces puede suceder eso, una luxación, ¿no? Entonces, esta es la articulación del hombro, que es una articulación grande, ¿no? Entonces ahí tenemos, también está la articulación acromio-clavicular, que sirve como tope para para la abducción hacia arriba. El manguito de los rotadores, ahí está el manguito de los rotadores. Ese manguito puede romperse o debilitarse. Se rompe o se debilita, se desfleca, y entonces ya la persona ya no puede abducir el brazo, o tiene dificultad. Generalmente las personas mayores también sienten dificultad para elevar el brazo. A veces sufren caídas en casa y no dicen nada, pero el asunto, a la hora de levantar el brazo, no lo pueden levantar el brazo. Entonces, eso posiblemente eso se repara, se hace reparación del manguito rotador, inclusive con cirugía endoscópica. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el subescapular, ¿no? El bíceps tiene dos porciones, ¿no? Una porción corta y una porción larga. Entonces, ahí está el labrum glenoideo. El labrum es la ampliación del tejido fibroso alrededor. La cabeza húmera, la interlínea articular, eso se ve en la radiografía, que debe haber una breve interlínea articular, ¿no? Entonces, lo que se ha estudiado son, sobre todo, la relación horizontal de esa cavidad glenoide con un corte que lo da la tomografía con la cabeza humeral. Entonces, no deben haber variaciones, y el glenoide sufre eso que hemos mencionado, ¿no? Esa eversión con el tiempo, sobre todo, por ejemplo, en esos niños que hacen distocia con parálisis del plexo braquial al nacer, y ya vamos a ver, tienen alterado ese ángulo en más de 20 grados. Eso también tienen que revisar, o sea, bueno, avanzamos. Ahí tenemos la superficie, la parte muscular. Hay que ver que el tendón del bíceps es intraarticular. Tenemos los ligamentos glenohumeral medio, glenohumeral superior, glenohumeral inferior. Entonces, aquí en esta otra vista se ve los refuerzos que tiene, ligamentarios, que tiene la articulación del hombro. Entonces, hay personas que sufren la luxación
y puede ser reducido cuando es por primera vez, pero hay luego que sufre luxación recidivante, o sea que se luxa y a veces la misma persona se lo pone en su sitio, hace otra actividad fuerte, se vuelve a luxar, ¿no? Eso se llama luxación recidivante. Los medios de unión entonces son los ligamentos glenohumerales, superior, medio e inferior, ¿no? La sinovial, la membrana sinovial es la que está en contacto con el líquido sinovial y hay unas bursas o bolsa subescapular y bolsa bicipital. A veces las bursas son lo primero que se inflaman. Entonces, y este paciente que tiene una bursitis, dice, ¿no? El reumatólogo ve eso, ¿no? Tiene una bursitis cálcica, o sea, a veces la bursa se impregna de sales de calcio. Entonces ellos hacen un estudio, punzan el líquido articular o infiltran la solución con antiinflamatorio más analgésico, más anestésico, en la bursa, ¿no? Ellos ya lo hacen cotidianamente como parte de la consulta, tanto los traumatólogos como los reumatólogos. Aunque ahora se llaman inmunoreumatólogos, dice que se llaman, ya, que ya estudian más la parte inmunológica que tiene que ver con la reumatología. Ya. Entonces ahí tenemos los ligamentos en la figura de acá, que son glenohumeral inferior, glenohumeral superior, glenohumeral medio y el tendón del músculo, el bíceps. Bueno, pasamos a la región deltoidea. Es la región que le da la forma del hombro, donde está el músculo deltoides, que da sus límites y se va a insertar en la clavícula, en el borde anterior y también en el omóplato. Y hacia abajo, en el húmero, entonces, cuando uno eleva el brazo hacia la posición horizontal, es una contracción pura del deltoides. También las fibras anteriores pueden hacer que lo eleve hacia adelante y las fibras posteriores hacia atrás. Entonces, ese es el músculo deltoides, que es un músculo de fuerza, tónico. Sus inserciones superiores, las inferiores escapulares, ¿no? Y es un solo tendón que se inserta pues en la vez deltoidea. Entonces el deltoides va a estar inervado por el músculo, por el nervio circunflejo. Aquí se ve, mira, esa es una vista ya con todos los músculos. Tenemos el deltoides con todas sus fibras, por eso esa diversidad de fibras hace que pueda hacer los movimientos hacia adelante, hacia el medio, la abducción lateral y la abducción posterior, ¿no? Y se ven las inserciones de los otros músculos. Tenemos acá el redondo mayor y el redondo menor. Ahí se ve una especie de triángulo por donde van a salir elementos nerviosos. Aquí en este lado tenemos el trapecio. Fíjense, entonces, a ver, vamos a preguntar. Ramírez Hernández, Hilda. Sí, presente. Sí, presente. Ya. ¿Quién inerva al trapecio? ¿Qué par craneal? Ya con eso he leído, ¿eh? ¿Qué par craneal inerva al trapecio? Es el espinal, o sea, el 11º par craneal. Y en cambio los músculos al deltoides lo inerva el circunflejo y a los redondos y al supraespinoso, al infraespinoso, le inerva el nervio que entra por la escotadura que hemos mostrado del omóplato. O sea, son
Son dos nervios que vienen del plexo braquial, ¿no? Y este que viene de un par craneal. ¿Mm? Ya, entonces seguimos. Tiene una superficie profunda también, ¿no? Que cubre la articulación del hombro, ¿no? Entonces ahí se ve que es un músculo fuerte, ¿no? Cubre el supraespinoso parcialmente en la coracoides. En el borde posterior también tenemos, ahí ven el trapecio, el deltoides y los redondos. A lo que vamos a avanzar. Ya. A ver, vamos a preguntar, a ver. García Pintado. Presente. Anderson, ¿no? Sí, sí. ¿Qué comentario nos puede hacer sobre esta vena cefálica? Es una vena del miembro superior, ¿qué más? Acá hay un surco que se llama el surco deltopectoral. Entonces, el miembro superior tiene un sistema venoso superficial y un sistema venoso profundo. Ese es el comentario que debe hacer usted. Entonces, y la vena cefálica es una vena del sistema venoso superficial. Al otro, García Arcela. Rodrigo. ¿Sí está? Presente, doctor. ¿Dónde desembocará la vena cefálica? Ese ya es tema de nuestra clase, que ya debe haber revisado usted. En un triángulo que se llama triángulo de Gerdy, o sea, Gerdy. Pero la pregunta que le he hecho es ¿dónde? ¿Dónde desemboca? Tiene que desembocar en una vena grande, que es la vena axilar. Entonces, más antes, porque ahora en las emergencias, los intensivistas y los emergenciólogos necesitan acceso venoso, porque lo primero que hacen con un paciente en shock, a ver, espérese, Chero Reyes, Kelly, ¿sí está? Sí, doctor. Ya. Si en emergencia entra un paciente y dice, está en shock, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Ponerle una vía, o sea, ponerle un suero, un cloruro de sodio a una vena, ¿ya? Antes de preguntarle su nombre, porque el shock puede ser, primero es reversible y después ya puede ser irreversible. A veces ya entra gente que inclusive ya llegan y ya se ha muerto, llegan y está agonizando. De todo hay, pues, bueno, el asunto es que usted debe canalizar una vena para por ahí ponerle un catéter, ¿no? A ver, ¿usted cómo se apellida? Chero, ¿no? Sí, Chero. doctor. Ya. Entonces, para canalizar una vena, entonces hace un procedimiento, ese es el antiguo que se llama la flebotomía. Pone anestesia y si el paciente está muy mal, puede obviar eso. Obviar quiere decir, hace un pequeño corte, con una pinza localiza la vena, la abre y por ahí pasa el catéter y conecta el cloruro, porque el paciente está en shock. En ese rato, shock quiere decir que no tiene presión arterial o está muy baja la presión arterial. Entonces quiere decir que no importa, hay choque hipovolémico, ¿no? Que generalmente es el más frecuente, pero hay choque cardiogénico, hay choque hasta neurogénico, o sea, hay un montón de hipotensiones profundas, ¿no? Entonces, lo que necesita es poner un suero y antes los residentes, llámese el residente de la Cruz, hemos amanecido, como dicen, de sol a sol, disecando la vena cefálica para pasar catéteres.
Pero ahora los intensivistas y los emergenciólogos, con unas agujas un poquito largas, ya canulan la subclavia, canulan la yugular o la femoral, y es un procedimiento que no hay que abrir la piel, es una punción, aspiran, y por ahí pasan el catéter, ¿no? Entonces eso ya van a ir aprendiendo, y ya luego cuando sean residentes, ¿no? O médicos emergenciólogos, ahí van a poner eso, pero todo eso trae sus contraindicaciones. Poniendo un catéter debajo en la subclavia, puede hacer un neumotórax, o sea, a veces hasta el catéter se mete dentro de la vena y se le pierde a usted y yo no sé cómo va a resolver eso, ¿ve? Entonces, si se quiere, mucho más sencillo es abordar la vena cefálica, que es palpable, sobre todo en los pacientes enjutos es delgado, y ahí hacer su flebotomía. Pero toda vena siempre anda con un nervio al costadito, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado, separar bien la vena para poder hacer el procedimiento. Y entonces tenemos el vértice, vamos a avanzar. La base está hacia arriba. La vascularización, entonces tenemos ahí las diferentes arterias, ramas de la arteria axilar, y la más gruesa de las ramas es la arteria subescapular o escapular inferior. Es la más gruesa de las arterias, de las ramas de la arteria axilar, o sea, esta de acá, que dice escapular inferior o subescapular. La que sale por donde entra la vena cefálica es la tóracoacromial. ¿Mm? Ya, ahí tenemos ya la parte de la inervación del nervio circunflejo, que es C5, C6. Entonces, a veces, conforme se lesiona el nervio, porque esos nervios sirven pues para inervar al trapecio, ¿no? Para que pueda alzar el hombro. Y si está lesionado el circunflejo, posiblemente esté lesionado también la rama que entra por la escotadura coracoidea. Entonces el hombro ya no va a ser sostenido ahí en la glenoide, sino que cae, desciende a veces 1 centímetro. Hay un hueco ahí en el paciente con lesión del tronco posterior, del circunflejo, porque ahí se ve que la acción muscular era la que mantenía la cabeza del húmero pegada a la glenoide. La región escapular, entonces. Ahí tenemos el músculo infraespinoso, ¿no? Músculo infraespinoso, que viene de la fosa infraespinosa y va a la carilla media del tubérculo mayor. Y como se ve, es rotador externo. Inervación, el nervio supraescapular, que es el que entra por la escotadura supraescapular, y es rotador externo. Luego tenemos el supraespinoso, que también viene ahí como se ve en la figura, y va a la carilla superior del tubérculo mayor del húmero, y inervado igual por el nervio supraescapular, rotador externo, rotador externo, porque dice rotador hacia adentro, es acción elevador del brazo, eso sí. Y el redondo menor, que es otro que es rotación lateral. Los tres tienen la misma acción, por eso, y los tres se juntan en un solo tendón. Por eso es que los tres tienen que tener la misma acción. Entonces, el redondo menor está en el 2/3 superiores, ¿no? Y la inserción es en la carilla inferior de la superficie posterior del tubérculo mayor del húmero. Inervación nervio axilar, C5, C6. Es músculo de los manguitos de los rotadores. Y el redondo mayor, que es el más inferior, pero ya tiene como rotación interna, porque se va al borde, al labio
interno de la corredera bicipital. ¿Ven? O sea, cambia la dirección de un redondo menor al redondo mayor, hay un cambio. El redondo menor se va hacia arriba, hacia el tubérculo mayor, y el redondo mayor se va al labio anterior de la corredera bicipital. O sea, si se quiere, tienen acciones opuestas. Y la inervación por el nervio subescapular inferior, C5, C6, C7, rotador medial, eso sí, hacia adentro. Y la porción larga del tríceps, que también el tríceps es un músculo así, que tiene, si el origen está hacia arriba y la inserción está hacia abajo al cúbito, es un músculo entonces centrífugo. Y es un músculo biarticular y está inervado por el nervio radial, C7, C8, C9. La acción es la extensión del antebrazo, ¿no? Es un aductor accesorio y extensor del brazo en la articulación glenohumeral. Entonces el tríceps es un músculo que está en la cara posterior del brazo, y se va al omóplato. Entonces puede actuar con punto fijo arriba o con punto fijo abajo. El trapecio, ese es el que le preguntaba ahí a la amiga. Entonces, vamos a ver. Peña Arellano, ¿sí está? Presente. ¿Qué nervio inerva al trapecio? Ya lo preguntamos en antes, o sea que usted tiene que estar atento. ¿Qué par craneal? El 11º par craneal. El espinal. Entonces el trapecio viene desde la línea curva superior del occipital, las apófisis espinosas de casi todas las dorsales, ¿no? Y se inserta en el omóplato, ¿no? Tercio lateral de la clavícula, acromion y espina de la clavícula. Entonces está inervado, ahí está, por el espinal, dice, y por el plexo cervical profundo. Eleva el muñón, eleva el hombro, comunica a la cabeza movimientos de inclinación y extensión y rotación también hace, estando a punto fijo el omóplato. También levanta el cuerpo, levanta la parte de la espalda, es un músculo también trepador junto con el dorsal ancho. El deltoides ya lo vimos, su origen, su inervación, nervio circunflejo. Y eleva el brazo al horizontal. El romboides. Fíjense, el romboides tiene acción opuesta a los redondos, ¿no? Ahí tenemos que se ve también la arteria axilar, ¿no? La arteria axilar. La inervación es por el nervio dorsal de la escápula, C4, C5. Eleva y retrae la escápula. El romboide mayor está también uniendo el borde vertebral del omóplato con las espinosas de T2 a T5. Entonces este músculo está inervado por el nervio dorsal de la escápula, C4, C5, y eleva y retrae. Entonces estos músculos romboides del borde vertebral son opuestos a los músculos del borde axilar prácticamente. Sobre todo al dorsal ancho, digo al redondo mayor, también al dorsal ancho, al redondo menor en cierta medida y al infraespinoso. Entonces tenemos ahí la arteria supraescapular, es una rama del tronco tirocervical. El omóplato en sí está rodeado por un círculo de vasos, no solo vasos, también nervios. Entonces, si a un paciente le sale una tumoración
por ejemplo, en esta parte, una tumoración blanda, digamos, entonces uno dice, ese es un lipoma, pues, si es blandito, redondo, que va creciendo poco a poco, pero hay que considerar que puede ser un neurofibroma, porque por acá también va el nervio, neurofibroma también, solo que es un poquito más duro, un poco más duro, pero tiene más o menos la misma ubicación, y es frecuente, igual los lipomas, igual los neurofibromas. El lipoma es de pura grasa, ¿no? Entonces acá tenemos la rama del escapular inferior, que es la circunfleja escapular, que da una rama transversa, da una rama inferior. ¿Sí? Entonces hay vasos que son, si se quiere, constantes. La región axilar, tenemos el pectoral mayor. Todo músculo así amplio generalmente tiene 2, 3 funciones y se puede dividir en porción superior, porción media y porción inferior. Viene de las costillas, viene de las inserciones externo-costales, viene de la clavícula y el pectoral mayor va a la corredera bicipital, a lo que se llama el labio externo de la corredera bicipital. Entonces, origen, porción clavicular, porción torácica, la cara anterior del esternón y de los cartílagos de las 5 primeras costillas. Entonces, su origen es central y su inserción es distal, o sea, también es centrífugo. Inervación por el plexo braquial, pero tiene una rama pectoral que va a la parte interna y una rama va a la parte externa. Entonces, la acción aproxima el brazo al tronco como punto fijo el tórax y también levanta el tórax y las costillas, si se quiere, es un músculo respirador secundario. En las lesiones del plexo braquial, que ya vamos a ver, el paciente no puede flexionar, por el nervio músculo cutáneo no puede flexionar el brazo, o sea, no puede llevarse el pan a la boca, no puede flexionar el codo. Entonces hay una serie de procedimientos que se pueden hacer luego de la evaluación, pero uno de los procedimientos antiguos es llevar el pectoral como si fuera un bíceps. Y nosotros lo hemos hecho en el hospital unas 2 o 3 veces. Y el paciente ya en unos 2 o 3 meses ya levanta el antebrazo, ¿no? Entonces, esos son los usos que se puede dar cuando la lesión del plexo braquial no es completa. A veces abarca la rama del nervio pectoral, la rama lateral, a veces abarca la rama medial. Pero si en una lesión completa abarcaría las 2 ramas y este músculo no tuviera, entonces uno lo evalúa al paciente, le dice, pon duro, así como Tarzán, pon duro el pecho. Entonces él pone y ahí se siente que está inervado. Dice, entonces este músculo puede usarlo. Y hay varias formas de usarlo, pero su función es inspirador accesorio, trepador, ¿no? Y aductor del brazo sobre la pared costal. El músculo subclavio es un músculo atrófico, pequeño, ¿no? Inervado por el nervio subclavio y va de la primera costilla, ¿no? Y su inserción es en el tercio medio de la clavícula. Tira de la punta del hombro en sentido inferior, desplaza la escápula hacia adelante, pero es un músculo pequeño. El pectoral menor está detrás del pectoral mayor. Va a las costillas 3, 4 y 5 y viene de la apófisis coracoides. Entre pectoral mayor y menor están un grupo de ganglios que se llaman los ganglios de Rotter, R-O-T-T-E-R, que son los ganglios interpectorales. Entonces el drenaje linfático es como si fuera un drenaje venoso para moléculas grandes, ¿no? Entonces, y ese origen van juntos,
Donde van las venas van al tejido linfático y al final el tejido linfático desemboca en las grandes venas del cuello. Entonces, las grandes moléculas viajan ahí, es un sistema abierto. En cambio el sistema venoso es un sistema cerrado. Tenemos el serrato, que agarra las digitaciones costales y viene desde el borde de la escápula, cara anterior del borde medial, o sea, de la parte media. Entonces mantiene la escápula fija a la pared torácica y está inervada por el nervio torácico largo, C5, C7, que también se llama el nervio de Charles Bell, o nervio respiratorio, porque sirve para inspirar. Protruye la escápula y la sujeta contra la pared torácica. Cuando está lesionado ese nervio, si uno ve al paciente de espaldas, como uno de los artículos que mandé era de la escápula alada, como si fueran las alas de un ave. Está medio descolgado, se ve el omóplato en su borde medial, en su borde externo. Entonces ya vamos a ver si entonces ese es el músculo serrato anterior. Entonces su inserción en el borde interno de la escápula y va a las digitaciones de las costillas de la primera hasta la octava, o sea, se inserta en casi todas las, a veces se inserta y ese es el nervio que se ve, es el torácico largo, fíjense. Como una estructura tan pequeña puede darle fuerza a todo ese músculo. Y el otro es el músculo dorsal ancho que está uniendo el húmero a las vértebras torácicas y lumbares. Es un músculo muy ancho que es irrigado por la arteria y por el nervio tóraco dorsal, ¿no? Y une pues, viene de las 7 vértebras torácicas inferiores, la fascia, tóraco lumbar, la cresta ilíaca y 3 a 4 costillas. Y se inserta en el surco intertubercular del húmero. Inervación nervio tóraco dorsal C5, C6, C7 y C8. Es aductor, o sea, aproximador del brazo, rotador medial, y es en la extensión del brazo, en la articulación, cuando está para la articulación glenohumeral. Entonces, hay que ver que el dorsal ancho con el trapecio forman un triángulo, que es el triángulo de la auscultación, ¿no? Ahora ya vamos a ver. Y el músculo subescapular, ya hablamos de él, que está en la fosa subescapular y va al tubérculo menor, o sea, es un rotador interno. Rotación medial del brazo en la articulación glenohumeral. Fíjense, la arteria axilar, entonces, ¿desde dónde va? Desde la mitad de la cara inferior de la clavícula, de ahí se llama arteria axilar, y termina en el borde inferior del pectoral mayor. O sea, es un trayecto, tiene su origen, y de ahí viene la arteria humeral. ¿Y qué arterias son sus ramas? La torácica superior, la tóraco-acromial, la subescapular, las circunflejas. Entonces, todas esas son sus ramas. Ahí se ve la arteria tóraco-acromial, la torácica superior. Fíjese, la tóraco-acromial sale hacia afuera por el triángulo de Giardi, por donde entra la vena cefálica. Entonces le pueden preguntar, ¿qué estructuras salen del triángulo de Giardi? Arteria tóraco-acromial o acromio torácica. ¿Qué estructuras entran por el triángulo de Giardi? La vena cefálica. ¿A dónde? A la vena axilar. La arteria más gruesa de todas esas ramas es la escapular inferior. La escapular inferior que da la tóraco dorsal, ¿no?
Una rama es la tóraco-dorsal que se va al dorsal ancho. En algunos pacientes con lesión, en un niño, me acuerdo, hace muchos años, lesión del dorso del pie, se había pelado todo el dorso del pie, un niño de unos 8 o 10 años, 10 o 12, y se veían toditos los huesos del talón, de la región del tarso. Entonces llevamos el músculo dorsal ancho para cubrir la lesión y tuvimos que hacer la unión de la arteria tóraco-dorsal con una arteria, pues posiblemente fuera la pedia. Esa unión hay que hacerla pues con una sutura muy fina y con microscopio operatorio. Entonces tiene que, sobre todo la gente joven, ahora yo ya no puedo hacer esas cosas, pero la gente joven tiene que adiestrarse en hacer cirugía bajo microscopio operatorio. Esa cirugía creo que nos llevó como 12 horas. Así son las cirugías eso se llama el llevar el dorsal ancho al dorso del pie para cubrir, porque si no se le iba a infectar todos los huesos que estaban al aire. Lo hicimos recién llegado el paciente, o sea, en primera, creo que a los 2 o 3 días que llegó, le hicimos limpieza quirúrgica y de frente le llevamos. Yo me acuerdo que ahí nos dio anestesia la doctora Nélida Baudry. Eso ha sido hace algunos años, por no decir muchos años. ¿Ven? Entonces, ese tipo de cosas se tiene que hacer. ¿Quiénes tienen que hacer eso? El cirujano general, el cirujano plástico, el cirujano de cabeza y cuello, cuando le corresponda a la zona, el traumatólogo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, esos centros existen centros regionales de reimplantes, ¿sí? Donde reimplantan las extremidades amputadas. ¿Quiénes forman el centro de reimplantes? 2 cirujanos generales, 2 traumatólogos y 2 cirujanos plásticos, ¿sí? Entonces así es, o sea, el que ha aprendido la técnica puede usarlo y lo usa y solamente ven reimplantes, nada, son centros de referencia, ¿no? Porque no todo hospital en Estados Unidos hace eso. Dicen, ahí está, se le ha amputado el antebrazo. Lo llevan allá, por ejemplo, a Louisville, donde el doctor Kleiner, ahí. Entonces está de guardia uno de los 6 cirujanos y siempre hay fellows que han ido a aprender, ¿no? Hay fellows que están 6 meses, están 1 año, entonces están ahí, entre ellos lo hacen, tratan de hacer el reimplante. No siempre funciona, pero ellos están, ese es su trabajo, todo el personal solo hace eso, ahí no hay cesárea, ni apéndice, nada, puros reimplantes. Avanzamos. Entonces, arteria tóraco-acromial, que ya hemos hablado, y que da una rama pectoral, deltoidea, clavicular, acromial. La arteria torácica lateral, esa acompaña al nervio de Charles Bell, que es el nervio del serrato, ¿no? Entonces, sigue el borde del músculo por la pared torácica, ¿no? Y emite ramas para el pectoral mayor o para la mama. La arteria subescapular es la rama más grande y es posterior y da a la arteria circunfleja, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un poquito más. Las circunflejas dan la vuelta a la cabeza del húmero, ¿no? Dan la vuelta a la cabeza del húmero. Hay una circunfleja anterior y hay una circunfleja posterior, ¿no? Entonces, por decir, la cabeza humeral está muy bien vascularizada por esas arterias y a la hora de una lesión, pues eso sangra duro, sangra duro. Tenemos la arteria circunfleja posterior que se origina en la superficie lateral de la tercera parte de la arteria axilar. O sea, la segunda parte es la que está detrás del pectoral menor. Esa es la segunda parte. Posición posterior a la arteria circunfleja anterior, junto con el nervio axilar, abandona la axila a través del espacio cuadrangular. Vamos a ver de ahí el espacio cuadrangular. Y tenemos la vena axilar, que es una vena grande. Es una vena grande. Entonces ahí desemboca la vena cefálica,
La otra vena superficial del brazo es la vena basílica. Espérense, ¿dónde está el aparatito? La vena basílica, ahí abajo está. Pero la vena basílica no es esa grande, ¿eh? Es una más chica, más o menos del calibre de la cefálica. Solo que la vena cefálica está superficial casi, como quien dice en el celular subcutáneo, en el surco de alto pectoral. La vena basílica está debajo de la fascia. Debajo de la fascia, la fascia del antebrazo, o sea, se profundiza, se hace subaponeurótica, pero esa que señala la flecha, esa no es. Es una más chiquita, porque esa ya es la vena humeral, pues, porque hay dos venas humerales, pero hay una sola vena axilar, ¿ya? Entonces el flujo es hacia arriba, hacia la parte central, ¿no? de las venas. Entonces la vena axilar es continuación de la vena basílica y esta a su vez continuación de la vena subclavia. Pasa por la axila medial. En otras venas tributarias tenemos las venas braquiales que siguen a la arteria braquial. Esas son las venas que valen, son las venas que van con la arteria, pues las dos venas braquiales. La basílica es, si se quiere, sistema superficial. Ahora tenemos el plexo braquial, ¿ya ven? O sea, es toda una maraña de nervios que van saliendo desde C5, o sea, son de las ramas anteriores, o sea, el plexo braquial está formado por las ramas anteriores de los nervios que salen por los agujeros donde salen los nervios de C5, C6 que se juntan, C7 que va sola, C8 y T1 que se juntan y van a formar los troncos, tronco superior, medio e inferior. A ver, vamos a preguntar, porque para que hablen un poquito, porque ya se me va la voz. A ver, Luis Díaz, John. Luis Díaz está. Sandoval, Querevalú. Doctor, buenas tardes. A ver, Sandoval. ¿Ha contado cuántas motocicletas hay por cada cuadra en el centro? No. O sea, No, usted doctor. ¿Cómo no ha contado? A veces ¿Motocicletas? Sí, a veces hay hasta 10 motocicletas o más en una sola cuadra. Ah, Donde hay claro, 3 carros, sí. hay 10 motocicletas. Eso quiere decir pues que hay muchas lesiones, sobre todo de piernas, y también lesiones en el plexo braquial. O sea, el motociclista pues parece que ven mucho una película de Rápidos y Furiosos. Entonces el motociclista va a gran velocidad, choca y sale volando, y puede caer con el brazo muy estirado hacia arriba o el brazo muy rotado hacia atrás, ¿ya? Pero bien rotado, pues, y bien estirado, de tal manera de que cuando cae con el brazo bien levantado hacia arriba, se dañan las ramas inferiores del plexo, y cuando cae con el brazo bien tirado hacia atrás, pero bien tiradazo, porque está yendo más de 100 kilómetros por hora, se dañan las ramas superiores del plexo, ¿ya? Entonces, basta que eso se sobredistienda, el nervio está envuelto en un epineuro, puede estar entero el epineuro, pero por dentro está desgarrado, y ya no alza el brazo, le queda el brazo dormido. Ya, eso quería decir. Entonces, ¿usted cómo se apellida, señorita? Sandoval Querevalú, doctor. Ya, entonces ahí miren esta figura de acá. A ver, ¿cuántos troncos ven en la figura? El tronco superior. 3 troncos, superior, medio, inferior. Ahí está. Ahora, el tronco superior se va a dividir en una rama anterior y posterior. De la rama Sí. anterior, ¿qué queda? ¿Qué queda de la rama anterior? Ah, de la rama anterior me va a quedar o va a originar el fascículos, ¿a eso se refiere? Sí, a ver, espérense, vamos a avanzar. Ahí está, ahí está. De la rama anterior,
Acá estamos en la rama anterior. De ahí va a terminar en un nervio músculo cutáneo y una rama que va para el mediano, ¿ya? El nervio músculo cutáneo, a ver, haga algún comentario sobre ese nervio, músculo cutáneo. El nervio musculocutáneo es un nervio que solamente, digamos, va a inervar el brazo. Y Ya. cuando, El bíceps. ajá, ¿Y por qué se llama músculo cutáneo? porque Porque siga. músculo cutáneo, porque Tiene una rama muscular y una rama cutánea. cutánea. La rama cutánea está en el antebrazo, o sea, da sensibilidad y da movimiento. O sea que es un nervio mixto. Mixto. Ya me acordé, sí. Ahí se acordó. A ver, Tocto. Está falto, creo, a Tocto. Uriarte. Presente, doctor. A ver, Uriarte, mire el nervio mediano. ¿Quién lo forma? Ahí está el nervio mediano, ¿sí lo está viendo? Sí, sí. Ahí, ya. ¿Cómo se forma el nervio mediano? Ya, el nervio mediano está formado por La rama interna del fascículo lateral. sí, y la superior del fascículo medial. Y ahí está. A ver, ahora volviendo al músculo cutáneo, que eso sí lo sé. Como el bíceps es muy importante para que el paciente pueda llevarse la comida a la boca, entonces, ¿cuántos axones piensa usted que tiene el nervio músculo cutáneo? ¿Y quién los ha contado? Esa es la pregunta de millón de soles. Tiene 5.000 axones. ¿Ya? 5.000 axones le dan la fuerza. Entonces, cuando está lesionado el nervio músculo cutáneo y el paciente no puede flexionar, o sea, el bíceps no funciona, una de las posibilidades es llevar el nervios de las costillas, los nervios intercostales. Cada nervio intercostal tiene 1.500 axones. O sea, ¿cuántos nervios intercostales necesita para invocarlo al nervio músculo cutáneo? Por lo menos 2. Si es una lesión del plexo braquial, se supone que los nervios intercostales están buenos. Entonces, necesita desinsertar el nervio intercostal y llevarlo y suturarlo al nervio músculo cutáneo, suponiendo que la lesión es arriba, o sea, a nivel de los troncos, del tronco superior, por un motociclista que se ha lesionado el tronco superior, ¿no? O sea, ahí ven la aplicación de en vivo y en directo, y eso hemos hecho, esas cirugías, ¿eh? Así que ahora más bien al comienzo, cuando la persona es joven, se dedica a suturar vasos, pero ya cuando va pasando la edad, ya se dedica a hacer cosas más fáciles, o sea, suturar nervios. Pero los nervios es difícil también, pero es más sencillo que suturar una arteria o una vena, que ahí sí tiene que estar completo, tiene que tener 30, 35, 40 años, justo la edad que tienen ustedes, ¿no? Un poquito menos, claro, pero ya de ahí cuando acaben, va a estar en esa edad. Bueno, entonces nervio mediano. ¿Sí? ¿Y por qué? A ver, ¿usted cómo se apellida? Su apellido es Uriarte, ¿no? Sí, Uriarte. ¿Por qué cree que se llama nervio mediano? Porque desciende en sentido medial. Sí, porque va en medio, se localiza en medio, en el antebrazo, ¿no? Va entre el plano, entre los flexores superficiales y flexores profundos y va justo en el medio, mediano.
Ya. Entonces el nervio mediano va a inervar a los músculos flexores, pronatoflexores del antebrazo, y también va a inervar a los 3 primeros dedos, va a dar sensibilidad. O sea, es un nervio mixto, es una rama terminal del cuerpo. Entonces, ¿qué ramas son nervios terminales? El músculo cutáneo, el mediano. A ver, vamos a ver, pues. Doctor, Hola. cuando usted me preguntó del nervio musculocutáneo, ahorita recordando que es un nervio muy interesante porque es el único que va a perforar el músculo coracobraquial. Y eso me voy a acordar recién. Ya. Sí, sí. Está bien, muy bien. Está bien, muy bien. Correa, García. Correa, García. Sí, doctor, presente. Ya. Faltan dos nervios ahí. Por ejemplo, tenemos el nervio radial. ¿Que dónde viene? ¿De qué tronco viene el nervio radial? Ahí le estoy señalando. El tronco medio, ¿Y de qué división? la división posterior, Ahí está. O sea, es un nervio posterior. Y eso va va a la zona de los músculos supino extensores del antebrazo. Y el otro nervio es el nervio que estoy señalando, cubital, cubital. Ese viene de qué división de la división anterior, anterior y de qué tronco, el tronco inferior. tronco inferior. Entonces, si el paciente cae con el brazo completamente tirado hacia atrás en el accidente, no, cae con el brazo elevado, porque puede caer con el brazo elevado, puede caer con el brazo hacia abajo. Si cae con el brazo elevado, ¿no? Hay la posibilidad de lesionarse el tronco inferior. Entonces da una lesión del nervio cubital, ¿no? A eso vamos. Ya. Vamos a pasar al siguiente. Ya, entonces, fuera de eso, las raíces dan ramas, ¿no? Por ejemplo, el nervio dorsal de la escápula, el nervio torácico largo viene de C5 a C7. Los troncos también dan ramas. Entonces de ahí sale el nervio supraescapular. El tronco superior, mire, acá en la figurita, acá. De donde sale el músculo cutáneo también sale el supraescapular, que se va por el agujero supraescapular y va a inervar al supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Y este tronco sigue el mismo trayecto que va a dar de ahí el músculo cutáneo, ¿no? Entonces, una lesión del tronco superior va a dar atrofia de los músculos del hombro. La cabeza humeral se va a caer, ¿no? Se va a caer. Y se va a ver prácticamente los huesos y el omóplato se va a ver porque ya la parte muscular se va atrofiando. O sea, si viene un paciente con esta lesión del tronco superior, al año de la lesión, ya no va a tener músculos, ya están fibróticos completamente. Entonces acá tenemos el nervio pectoral lateral y hay un nervio pectoral medial. Entonces, ¿a dónde están? A ver. Acá está el pectoral medial y el pectoral lateral. Entonces, si la lesión es el tronco superior, se lesiona el pectoral lateral. Si la lesión es inferior, o sea que agarra cubital también, se lesiona el nervio del pectoral medial. O sea, el pectoral es un músculo amplio que tiene 2 nervios. Generalmente cuando un músculo tiene doble inervación, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? A ver, ese Valesio.
Presente, doctor. Ya, Valecio. A ver, dígame, Valecio, eso ya es una pregunta ya media fregada, así como, bueno, ¿qué opina usted cuando un músculo tiene dos nervios? Por ejemplo, como el digástrico, ¿no? El digástrico del cuello también tiene, la rama anterior tiene una inervación y la rama posterior tiene otra inervación. ¿Qué quiere decir? Hablando en términos filogenéticos, ¿sí sabe qué es filogenético, ¿no? Más o menos. A ver, ¿qué cosa es? En términos evolutivos, quiere decir evolución. Entonces, si usted ve a un músculo que tiene dos nervios, vea en especies inferiores, en animales de especies inferiores, y va a ver que son dos músculos diferentes, que por alguna razón en el hombre, estamos hablando de ahora más propiamente del digástrico, eso es un solo músculo, pero tiene dos inervaciones diferentes. O sea, dos contracciones separadas, si se quiere. El cubital anterior es otro que también tiene dos contracciones. Y si uno estudia cada músculo, es posible sacarle funciones diferentes a las diferentes porciones, así como el deltoides, ¿no? Si tiene funciones diferentes, quiere decir que los nervios se separan casi tanto que cada uno se contrae sin contraer el resto. Bueno, entonces seguimos. La rama lateral del mediano, nervio pectoral medial, nervio cutáneo medial del antebrazo, nervio cutáneo medial del antebrazo. A ver, espere. Ahí vamos a ver a Guamán La Torre. ¿Sí está Guamán Presente, La Torre? doctor. Sí. Ya. Cuando a una persona mayor le da un infarto, o también puede ser joven, 50 años, 40, le da un infarto cardíaco, siente dolor en el pecho, ¿no? En la región del corazón, pero también siente dolor en el dedo meñique, en los dedos anular y meñique, ¿ya? ¿Eso cómo lo explica usted? Ese tipo de dolor que siente, porque se irradia, o sea, dolor básico y muy intenso es en el pecho, pero también se va al miembro superior, lado izquierdo, a dedos anular y meñique. Eso se llama dolor referido. Y el nervio que transmite eso se llama el nervio intercostobraquial, que no lo veo acá, o de repente es un sinónimo de uno de los cutáneos medial antebraquial. Entonces, a través de ese nervio intercostobraquial, el dolor torácico muy intenso se transmite al miembro superior izquierdo. Bueno, entonces seguimos. El nervio mediano, entonces, inerva los músculos de la eminencia tenar, ¿no? En la mano tiene la eminencia tenar, la eminencia hipotenar, que es nervio cubital, ¿no? Y el nervio músculo cutáneo ya hemos hablado. Ya. El nervio tóraco dorsal es el que va al dorsal ancho. Nervio axilar, nervio radial. Nervio radial es el posterior, que va al tríceps, ¿no? Va al tríceps, da el nervio axilar. Viene del tronco posterior. Acá, a ver, espérese. Entonces esa región, pues siempre, todo ese paquete va, arteria, falta la vena que no la han puesto, y un conglomerado de nervios, ¿no? Entonces, para que se recuerden, había un cirujano en el hospital Almenara que estaba operando a uno que tenía lesión del plexo braquial, más o menos en esta zona, pero todo estaba una cicatriz, porque era una cicatriz de una cirugía, un accidente que fue hace 2, 3 años. Todo estaba muy duro, entonces estaba con el electrocauterio, ¿no? Hasta que le dio un pinchazo a la arteria. Y como estaba con la cara bien pegada al paciente, a la herida, se chorreó de sangre toda la cara, ¿ya? Entonces, el cirujano ya se asó, pues ya se avergonzó, y pusieron una gasa comprimiendo la arteria que sangraba, porque sangra duro,
y mandó llamar a un cirujano cardiovascular, que venga el cirujano cardiovascular en ese rato, ¿no? Pero él no iba a hacer nada con la arteria, nomás él quería explorar los nervios. Pero como están todos juntos y bien apretados, eso le pasó. Entonces mandaron primero a un residente de cirugía cardiovascular, un residente de 3er año, y peor se molestó el cirujano que se había empapado la cala de sangre. Dijo, yo no quiero un residente, quiero que venga un asistente, o sea, uno de los de planta, pues, ¿no? Residente recién está, que se temblequea, pues. Ya. Entonces llegó el cirujano cardíaco, entonces vio dónde era la lesión, puso un dedo en el hueco de la arteria, pidió una sutura, le dio 2, 3 puntos y se acabó el sangrado. Bueno, para todo eso había pasado como media hora, ¿no? Y ya el cirujano ya no quiso seguir operando porque se había azorado, ¿no? y ya dijo, bueno, ya cierren al paciente, ya lo programaremos otro día. O sea, la conclusión es, en una lesión antigua, llena de cicatrices, no conviene entrar con el electrocauterio porque tú no mides la profundidad de tu trabajo. Tienes que hacer pura disección con puras torundas y cosas, te vas a demorar más, pero así es. ¿Ve? Entonces, a lo que vamos es que todo forma una sola malla, nervios, arterias, venas y todas sus ramas. Luego tenemos los ganglios linfáticos. Entonces ya vimos que los linfáticos acompañan siempre a las venas. Por ejemplo, si uno le inyecta a un animalito tinta, ahora que hay varias tintas para reconocer el ganglio centinela que dicen los oncólogos, le inyectas esa tinta en la patita nomás, subcutáneo, al día siguiente le abres la patita, toda la pierna del animalito, y ves que todos los linfáticos están teñidos, y se ve que están justo a los costados de la vena, ¿no? Y si uno experimentalmente le pone más tinta, digamos, a un animalito o animal mediano, entonces, a ver, vamos a preguntar ya, tenemos que, Flores Espinosa, Lorenzo. ¿Sí está? Le ponemos falta, ¿eh? Flores. Farfán, Flores, Ruth. Sí, aquí estoy. Ya. Entonces, ¿qué vieron? Eso pasó hace más de 100 años o más. Le inyectaron en la patita y después, a la hora que lo abrieron completo, vieron que no se había teñido de tinta el cerebro ni la médula. ¿Qué conclusión llega usted? Que no hay ganglios en el cerebro. Bueno, podría ser, pero quiere decir que el cerebro está protegido y la médula. Y ahí nació hasta ahí nomás llegó el conocimiento del Trome que descubrió eso, y eso fue lo que se llamó después la barrera hematoencefálica. ¿Ya? O sea, descubrieron así con ensayo y evidencia, ¿no? Pero, bueno, vamos a seguir. Entonces, en la axila están los nódulos laterales, ¿no? Hay 5 grupos ganglionares y estos drenan los procesos infecciosos o tumorales o traumáticos, los pectorales, ¿no? Por ejemplo, de la cirugía de mamas, si sale que siempre hacen vaciamiento de ganglios de la axila, y el patólogo, el médico que ve los ganglios a nivel microscópico, él informa si esos ganglios están positivos a cáncer o negativos. O sea, el informe ahora es de los patólogos, hacen informe de la vía linfática, hacen informe de la vía venosa, inclusive hay tumores que viajan por las venas. Ahora cada vez en los informes, estos ganglios nódulos subescapulares. Entonces, los informes son cada vez más precisos, ¿no? Tienes que marcar el tejido que sacas, cuál es superior, inferior, anterior, posterior, profundo, para que orientes al patólogo y dé un informe preciso. De repente dice, falta que amplíes tu resección en el borde medial, y eso para cualquier lesión cancerosa. El borde
el nódulo subescapular, entonces el grupo posterior, y los nódulos centrales que están en la parte central. Las funciones del hombro entonces son los movimientos, ya sea de separación, abducción, hasta la parte horizontal es el trapecio y encima ya intervienen los músculos, digo es el deltoides, y encima ya interviene el trapecio a la hora que rota, y los rotadores de la escápula. Aducción también es el movimiento hacia adentro. La aducción puede ser anterior, posterior o medial. Ahí está la abducción horizontal, que es en el plano transversal, aducción horizontal también. Rotación externa, ahí intervienen los el manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso. Rotación interna, ahí interviene el subescapular y el dorsal ancho. Circunducción es el movimiento completo, de 0 a 170 grados, y hay una estructura que impide llegar a los 180 grados, que es la estructura superior, el acrónimo. Región braquial, entonces, ahí tenemos el bíceps, que tiene dos cabezas, una porción larga, y su origen, entonces, está en la pectoral, en la coracoides y en la carilla supraglenoide. Y la inserción inferior está en la rugosidad del bicipital, que está en el radio. Esa es su inserción inferior. Y se extiende, pues, y es flexor del antebrazo sobre el brazo, y es biarticular, y depende, tiene dos funciones. Si teniendo como punto fijo la inserción superior, entonces flexiona el antebrazo, y la inserción inferior es un músculo supinador. Forma pues lo que se llama la palanca de velocidad, y su vascularización procede de la arteria braquial y la inervación, el nervio músculo cutáneo de los 5000 axones. Acuérdense de los 5000 axones. El músculo braquial anterior también es inervado por el músculo cutáneo, por el nervio músculo cutáneo. Está en la parte inferior, ¿no? Es muy ancho y se inserta debajo de la tuberosidad deltoidea, en los tabiques intermusculares. Y la inserción inferior está en la coronoides del cúbito, para que haga la acción de flexión. O sea, este músculo es monoarticular, se inserta, solo pasa la articulación del codo. Nervio músculo cutáneo, su inervación, y es flexor del antebrazo y del codo. Luego tenemos el músculo coracobraquial que ha mencionado la señorita, viene de la coracoides y va, dice, situado por dentro de la porción corta del bíceps. Es un músculo largo. Su inserción, entonces, en el vértice de la apófisis coracoides y en la parte intermedia del húmero, en la rama, en la zona medial. Su inervación, nervio músculo cutáneo. O sea, los tres, el coracobraquial, el bíceps con sus dos porciones y el braquial anterior, están inervados por el nervio músculo cutáneo. Tenemos la arteria braquial, que es la que sigue al axilar, y su rama principal es la arteria humeral profunda. Arteria humeral profunda. A nivel del pliegue del codo se bifurca en arteria radial y cubital. Va dando ramas para las diferentes estructuras, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, a nivel del codo, se forman círculos periarticulares. Estos sirven para que cuando el brazo esté en una flexión, siga la irrigación del brazo, del codo. Igual en el hombro, hay círculos periarticulares. Esos círculos periarticulares sirven para mantener la irrigación constante. Por ejemplo, hay una arteria acá que son las recurrentes. La recurrente tibial
digo recurrente cubital anterior. Entonces cada arteria ha sido estudiada pues a fondo, pues ahorita ya, todavía estamos. Por ejemplo, en cirugía reparadora se empezaron a hacer talleres de disecciones de colgajos. Colgajos quiere decir porciones de tejido que están irrigados, ¿no? Entonces, el primer taller de colgajos musculares, y ahí se invitó a los cirujanos de cabeza y cuello, a los cirujanos plásticos, a los traumatólogos, a todos los que tenían que ver con cirugía de partes blandas, a los cirujanos también de base vascular periférica. Entonces, se realizó en el Hospital de Neoplásicas, ¿no? Esto fue más o menos el año 95, por ahí puedo equivocarme, pero cerca de esa fecha. Entonces, se dijo, pues, ¿a quién invitamos para que haga los colgajos? Entonces, por ejemplo, acá en la recurrente cubital anterior, eso se usa mucho, un tejido que se saca del brazo, se saca la piel con su grasita hasta la fascia, en la secuela de quemaduras. Hay pacientes que se han quemado y tienen el brazo pegado, el codo pegado, doblado completamente, definitivamente. Entonces, cuando operas esos pacientes con quemaduras por diferentes agentes, abres y queda una gran herida. Y a veces queda una exposición de la arteria, queda al aire. Entonces tienes que cubrirla con un tejido que tenga piel, grasa y fascia para que dé protección a la arteria y a los nervios que están ahí. Entonces se hacen los colgajos. Entonces dijeron, ¿a quién invitamos para que haga la región del miembro superior en el codo? Entonces dijeron al doctor Benjamín Angulo, que era jefe de quemados en el Hospital del Niño, que él con mucha frecuencia libera flexiones que se llaman sinequias del pliegue del codo, y necesita pues el niño o el joven poder estirar la mano, no puede estirar el antebrazo. Entonces, con mucha frecuencia, hace 2, 3, 4 de esas operaciones mensuales. Entonces, él es el que debe explicar cómo es el colgajo en este caso, que ingresa la arteria recurrente cubital anterior, que tiene nombre propio, que en este caso se llama de Maruyama. Entonces, uso de la arteria de Maruyama, descrita por él. Entonces, el doctor tal. Y así se fue invitando a los tromes que hacen esas cirugías, que no necesariamente son plásticos. Benjamín Angulo sí es plástico, por ejemplo, en cabeza y cuello invitaron al doctor Rodrigo Travesán, me acuerdo que ahora ya está muy viejito, porque él hace muchos colgajos en base al pectoral, en base al esternocleidomastoideo, en base al trapecio. Él era la autoridad. Entonces así, poco a poco se fue, y al doctor en mano se invitó al doctor Juan José Rodríguez Lazo de la Almenara, que también hace muchas colgajos en cirugía de mano, muchas cubiertas para lesiones graves con exposición de hueso en la mano, ¿no? Y ahora sí, anualmente se hacen talleres de colgajos. El que lleva la batuta en eso es la Universidad Cayetano Heredia, que ha copado eso. Entonces él invita a diversos docentes para que hagan los diferentes colgajos, ya sea en el miembro superior, miembro inferior, en el tórax, en el dorso, etc. Bueno, el nervio músculo cutáneo ya lo vimos. Nervio cubital, dice, origen en el fascículo medial, ya lo vimos. Funciones, flexión de la articulación radiocarpiana, esa es la muñeca, flexión del meñique, flexión de las falanges proximales, aducción del pulgar, y sensitiva en la cara palmar y parte dorsal de la mano. Nervio braquial cutáneo da la sensibilidad también. Nace del fascículo medial del plexo braquial, sus raíces son C8 y T1, funciones sensitivas en la cara medial del miembro superior, desde la fosa axilar hasta la región carpiana, o sea, cubre también antebrazo. Nervio radial viene del tronco posterior, del fascículo posterior, viene de C5, C6, C7, C8, y sus funciones motoras, ¿no?,
son el nervio de la extensión del antebrazo y de los dedos, extensor de los extensores de los dedos y la abducción del pulgar. También contribuye en la aducción del pulgar y función sensitiva en el dorso del antebrazo, del brazo y parte dorsal de la mano. Nervio mediano, entonces, ahí tienen el esquema. Nervio mediano va junto con la arteria y la cruza en X y a nivel del antebrazo se coloca, al despliegue del codo se coloca en el centro. Medial, por eso se llama mediano. Tiene una función sensitiva, o sea, en la región palmar, los 3 primeros dedos, función de pronación, porque inerva a los 2 pronadores, flexión de la mano sobre el antebrazo y a los músculos flexores. Flexión de las falanges, flexión de las 2 falanges, media y distal, o sea, los 3 primeros dedos, el nervio mediano. Es un nervio mixto. En la región braquial posterior tenemos el tríceps, ¿no? El tríceps que tiene 3 porciones, 2 vastos laterales y una porción larga que va a la tuberosidad infraglenoidea. Y los vastos van en el húmero, tienen su inserción. Las 3 cabezas convergen y forman a la parte superior del olecrano. La inervación, el nervio radial, que es C6, C7 y C8, y la arteria braquial profunda, la vascularización, o sea, de la arteria braquial, porque justo va con la arteria braquial o humeral profunda, va en el canal de torsión. Y funciones extensor del brazo y la cabeza, este es el nervio radial, a los músculos supino extensores. Arteria braquial profunda, esa es la humeral profunda. Acá está la arteria braquial profunda, ahí en el esquema. Esa acompaña al nervio radial en el canal de torsión. Esta en cambio es la arteria braquial o humeral, que es la arteria principal, que va dando ramas y a nivel del pliegue del codo se va a dividir en una arteria radial y una arteria cubital. Se dice que la arteria dominante es la arteria cubital, ¿no? Antes se pensaba que era la arteria radial, pero la dominante es la arteria radial. Y acá hay un círculo alrededor del pliegue del codo. Las funciones del brazo, pues, son para las actividades, para la flexión del brazo, para la extensión, ¿no? Funciones de equilibrio acompañan durante la marcha. Y los movimientos son, el músculo bíceps participa en la supinación del antebrazo, eso cuando el punto fijo está abajo, ¿no? Flexión, extensión del codo, ¿no? Y el movimiento del músculo coracobraquial, flexor y aductor del brazo. Yo creo que ahí ya terminamos. Ahí está la doctora Olga Soriano. Ahí está la doctora Olga. Ya, entonces, los alumnos, ahí está Anel, ¿no? Sí, doctora, acá estoy. Hola, doctor. Dígame, ¿usted presentó informes sobre alguno de los videos? No, en la tarde lo subo. Ah, todavía no ha presentado. Ya. Bueno, entonces, la doctora Olga Soriano creo que no está, son las 4:50. Aquí está. Sí. Hola, doctora Olga. ¿Usted podría hacer algún comentario sobre lo que hemos hecho de hombro o pasar algún video que tiene o algo relacionado? Ya, mire, yo encontré algo
Bueno, les he puesto primero Vamos a hablar les he puesto un video. Sí, sí, hola. Sí, doctor, sí. Ya, dime un 5. Ya. O sea, lo que querían mostrarle ahora estaba en relación a lo que era la articulación del hombro, ¿no? Entonces, Ya. cómo se ve desde el punto de vista radiológico. Una articulación, Yo tengo compartir pantalla. El audio. Ahí Aquí tiene un audio, doctor. Vamos a poner el audio. ¿Y por qué no se escucha? Es raro. Pero si no, explícalo tú. Bueno, ahí es una disección que se hace a nivel supraclavicular, ¿no? Y se va a hacer también la disección a nivel del pectoral para poder sacar toda la parte dérmica de la piel, la parte subcutánea, tejido celular subcutáneo, pero ahí donde se ve, ahorita se está haciendo una inserción o se está administrando lo que es sangre, ¿no? Para poder tener una irrigación ficticia de las áreas de los vasos que tenemos ahí, de los vasos del hombro, los vasos axilares, ¿no? Y para poder ir identificando las áreas. Ahí como vemos la incisión a nivel paramedial y también va a haber una incisión también a través de la areola, ¿no? Para poder empezar la disección que se está haciendo, ¿no? Como vemos, están realizando una disección en lo que es la parte del húmero, de la parte del hombro, del deltoides hasta el húmero, y una incisión paramediana, ¿no? A lo que es la parte del esternón. Realizan la incisión transversa, respetando la parte de la aureola, ¿no? Y ahí van retirando lo que es piel y algo de tejido celular subcutáneo, ¿no? De grasita, ¿no? Y estamos viendo a ver cómo se hace una irrigación también ficticia, ¿no? Y se ve también la parte de la parte muscular, ¿no? Irrigada ficticiamente en un cadáver. Ahí se está viendo la toma desde una toma superior, ¿no? Una parte superior desde arriba, de arriba hacia abajo, ¿no? Donde vemos también que la disección está mostrando a lo que es el pectoral mayor. Vemos ahí la disección, ¿no? De todo el pectoral mayor. Ahí están haciendo la disección de toda la fascia del pectoral mayor para poder ingresar al paquete vascular y nervioso. Sigue siendo la disección a nivel axilar. Ahí vemos la disección de la vena cefálica del surco del pectoral del que hablaba el doctor Jorge de la Cruz.
Ujú. Es la posición de la vaina axilar. ¿No? Vasos arteriales. Ujú. Estamos viendo en la parte ya posterior, estamos viendo parte de lo que es el plexo braquial. Ujú. Sección de la vena axilar, ¿sí? Ahí está el plexo braquial, haciendo la disección. Ajá. Ahí está el plexo braquial, lo que hablaba el doctor, ¿no? Doctor Jorge de la Cruz, de sus 3 troncos que tiene, superior, medio, inferior. Tiene 3 divisiones anteriores y posteriores, las que va a originar a los fascículos, tanto lateral, posterior y medial, ¿no? Y sus ramos más ya inferiores que se ven más abajo, que son el nervio axilar, los nervios radial que va a dar el nervio radial, más también posterior o terminal el nervio mediano y su nervio cubital, ¿no? Que van a nacer tanto de los fascículos lateral, posterior y medial. Trata de disecar todo lo que son los fascículos y las divisiones, ¿no? Como sabemos, el plexo braquial son raíces anteriores espinales, ¿no? Que son C5, C6, C7, C8 y T1. Y sabemos pues que estas raíces C5 y C6 da origen a lo que son los troncos superiores, C7 da origen a lo que es el tronco medio, y C8 y T1 da origen a lo que es el tronco inferior, ¿no? El tronco, todos estos, todo el plexo braquial pasa por encima de lo que es la parte de la clavícula, la región clavicular, ¿no? Ajá, ahí está la mayoría de disección del plexo por parte ya axilar. Uh-huh. Ha tratado de ver también todo la parte de disección de los nervios pectoral medial y pectoral lateral, ¿no? Ajá. Ahí está el nervio musculocutáneo, ¿no? Que nace del fascículo lateral. Ahí está el nervio de la raíz lateral y medial del nervio mediano. Ajá. Y ahí tenemos el nervio cutáneo braquial medial. Nervio radial, que nace del fascículo posterior. Nervio cubital, ahí está la disección del nervio cubital, que nace del fascículo medial, ¿no? Hace toda la disección del plexo braquial, también con la parte vascular, ¿no? Es el repaso anatómico que hace ahí en el video, ¿no?
Ujú. Todo lo que son las, cómo fue la disección, ¿no? ¿Qué fue lo que diseccionó? La piel, tejido celuloso cutáneo, músculo, hasta llegar a plexo braquial con sus vasos, ¿no? Muy bien. Este video yo lo voy a dejar ahí en el tablón. Ya tiene también su voz. Mira, ahí menciona lo que es el nervio musculocutáneo. Nervio musculocutáneo. El órgano cutáneo que nace del fascículo lateral. El nervio radial, que ya lo había presentado ya. ¿No? Nervio radial que nace del fascículo posterior. ¿No? Y ahí están los pectorales lateral y medial. Ajá. Ahí están los pectorales lateral y mediales, que nacen de lo que es el fascículo lateral, el lateral y el medial, pues del medio. Listo. Gracias. Yo voy a dejar el video ahí en el tablón para que lo puedan ver los alumnos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que para los siguientes segmentos, hay que conseguir así más bien extractos de disección. De disección. ¿No? Ujú. De disección sería, porque es lo más inmediato, pues, ¿no? Y ya, y sí se puede alguna aplicación clínica, pero como los slides pues son un montón, entonces, pero la disección sí es necesario.